10:04, formalmente arrancamos Puntos de Vista en C9N como todas las noches. Gracias por acompañarnos, hay mucha información y empezamos a compartir con todos ustedes las noticias a esta hora. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también para todos los televidentes, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Vamos a estar hablando de todo lo que fue pasando, ocurriendo el día de hoy. Mucha información, ¿eh? Plata por la cara incluso, ¿verdad? Sí, también. Vito de plata, Vito de billete, podríamos decir. Ni plata da gusto que te tiren por la cara, ¿verdad? Es muy agresivo. Y por la parte del cuello, tipo la espalda. No me gusta. Tampoco. No, los billetes que andan siendo protagonistas también en algunas discusiones, en algunos actos políticos. Pero vamos a arrancar hablando un poco del tiempo, porque hay aviso meteorológico. Hasta ahora, la verdad que el otoño ausente. Nada de fresco. Por ahí el Jueves Santo, Viernes Santo, algún vientito en algunos lugares, pero en general muchísimo calor. Ojo que tenemos probabilidades de tormentas importantes, dicen que en varios puntos del país. Hay un boletín especial emitido justamente por la Dirección de Meteorología e Hidrología. Hablan de este fenómeno, este evento meteorológico, mejor dicho, un sistema de tormentas previsto para hoy miércoles, mañana jueves 13 y el viernes 14 incluso. Atención que es amplio en cuanto a la zona de cobertura, hablamos de Ñembucú, Misiones, sur y oeste de Presidente Hayes y el sur de Boquerón, desde la noche del miércoles, hoy, hasta la tarde del jueves 13. Estamos hablando de los departamentos de Ñembucú, Misiones, sur y oeste de Presidente Hayes y sur de Boquerón. Eso entre hoy y mañana en la mañana. Sí. Y a la tarde incluso de mañana. Después Paraguarí, Asunción y Central, Cordillera, centro y sur de San Pedro, Huayraca, Azapá, centro y oeste de Presidente Hayes y el centro norte de Boquerón. Esto hasta la noche del jueves 13, es decir, hasta mañana a esta hora, inclusive un poco más, podríamos estar teniendo este sistema de tormentas en esas zonas que mencionamos. Y también otra parte que es Caguazú, norte y este de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná y Alto Paraguay. Desde la tarde y hasta la madrugada del viernes 14 se va a ir desplazando entonces por varias zonas del país esta tormenta con bastante agua también, entre 50 y 80 milímetros anuncian. Y además de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Tormentas de alta frecuencia sobre todas estas zonas que mencionamos. Fíjate vos, Diego, la mayor parte, el 99% del territorio paraguayo más o menos afectado. Y granizos, Lo cubierto, digamos, en un color un poco más oscuro, es la zona de afectación entonces de estas tormentas. Atención a las diversas zonas del país. Si podemos reiterar, por favor, los departamentos, porque esto dicen que podría ser significativo incluso en algunos lugares, así que mucho cuidado. Ñembucú, Misiones, sur y oeste de Presidente Hayes y sur de Boquerón, desde esta noche y hasta mañana en la mañana. Ojo, mucha atención con esto, zona de Paraguarí, Asunción, Central, todos estos departamentos que están viendo ustedes ya en sus pantallas. Muy bien, arrancamos con esto, arrancamos hablando del tiempo y qué pasa ahora, qué condiciones climáticas tenemos. Ya también compartimos con ustedes, hasta el momento en Asunción, solamente sensación de calor, alto nivel de humedad, pero todavía sin precipitaciones, 28 grados ahora, bastante calor, ¿eh? Mucho calor el que se va sintiendo. Muy poco viento también. Si uno sale un poquito a pegar la vuelta en la cuadra, ya se va a percatar. Según meteorología, viento este apenas a 9 kilómetros por hora. Ahí está, humedad del 69%, la sensación térmica igual, entonces esta noche bajaría hasta 25, a la madrugada hasta 22 y mañana en la mañana entre 22 y 24, ya con algunas precipitaciones hablando del clima, para preparar este jueves que vamos a vivir en la República del Paraguay y estos datos también para Asunción y Central. Bueno, vamos a ver un poquito también el pronóstico extendido. ¿Qué va a pasar? Porque decíamos, hay este boletín especial de la Dirección de Meteorología y para mañana ya evidentemente hablábamos de la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas que se podrían presentar. Una posibilidad bastante elevada, la de meteorología. 22 grados de mínima, 25 de máxima para el jueves
Y el viernes calma un poquito, Diego. Asimismo, la temperatura baja, comparativamente al menos el viernes se empieza a sentir 19 grados de mínima, 24 de máxima, también con tiempo inestable. Para el sábado mejora un poquito el tiempo, pero las temperaturas todavía van a estar relativamente bajas al inicio de la jornada, particularmente 18 grados de mínima, pero ya para horas de la tarde 26 sería la máxima. Y el domingo persiste el cielo nublado, las precipitaciones, la mínima 19, la máxima 27, es lo que va a pasar entonces en esta semana. Cerramos con el domingo el informe del pronóstico extendido del tiempo. Y en estos días tan políticos nosotros apelamos un poco a la memoria, por varios aspectos, pero por sobre todo para que la ciudadanía y los jóvenes también vean un poco de lo que pasaba en nuestro país en tiempos de la dictadura en términos de política. Claro, nos remontamos a esa época todavía, ya después vamos a ir recorriendo diferentes momentos, años, décadas. Esto pasaba en la ANR. ¿Cómo eran las campañas políticas? Cómo eran las votaciones, las elecciones, todo lo que rodeaba al pre y post acto eleccionario, es lo que queremos recordar un poco. Decíamos, empezamos en época de la dictadura por los años que evidentemente ha abarcado lastimosamente ese tipo y esa forma de gobierno en nuestro país, pero después vamos a ir hablando también de la época conocida hasta ahora como la transición a la democracia que estamos teniendo. En este momento ya Alfredo Stroessner se había jugado por este grupo que le llamaban el cuatrinomio. Ahí lo vemos a Montanaro, a Mario Abdo en primer plano, ese es Godoy Jiménez y el ministro Yaquet, entre otros, y lo veíamos también haciendo una arenga a Ramón Aquino, una persona también con antecedentes bastante complicados, moderador de la Católica, de la Universidad Católica, entre otras cuestiones, en este acto político donde se empezaba a sentir ya una división dentro del Partido Colorado. Ahí está, con Montanaro también, ese era el cuatrinomio, grupo por el que Stroessner dentro de una interna finalmente se volcó. Y esos uniformados que vemos ahí eran los famosos PM, la policía militar, súper común en las calles y hasta en un acto político partidario. Hoy sería muy raro ver policías así metidos en un acto partidario, ¿verdad? Militares mucho menos. Mucho menos militares. Y antes veíamos militares con pañuelo al cuello incluso. Es así. Bueno, estas son las imágenes, ustedes también, ¿por qué no? Podemos decirle incluso, digo, a la gente que se vaya sumando y diga qué época electoral quiere recordar. No hace falta que sea de la dictadura, pero pueden enviarnos también algún hecho en particular que recuerden, algo en su momento novedoso a nivel país, de las épocas de elecciones, o también que envíen los videos si es que tienen algún hecho anecdótico que quieran compartir de alguna época en específico también. Ahí estamos dejando el número de WhatsApp al 0985-625-000. En esa época el camarógrafo tenían que ir entre dos. Uno llevaba en el hombro, llevaba o la batería o el cassette. Que eran gigantes. Eran gigantes y la cámara era pesadísima. Hoy incluso algunos medios de repente hasta con el celular hacen algún material. Claro. O las camaritas livianas. No estoy hablando con esto del cambelo de nadie. No. Simplemente que cambiaron nomás las formas de trabajo, los cables también que había que estirar, las luces que había que conectar a la electricidad. No había otra posibilidad, tienen que enchufar tu luz. No había baterías. No, olvídate. Mucho menos que te soporten por mucho tiempo, eventos largos, extensos. Y después tu material, lo que hoy es grabado, tenías que traer en tu cassette y había que cortar, había que editar, pero de una manera... ¿Cómo se bajaba? ¿Cómo se descargaba? ¿Se metía en la casetera? Se metía en la casetera y ahí vos ibas bajando las imágenes. Bajabas todo primero y después tenías que cortar. Trabajos súper lento y a veces con las urgencias de los noticieros, lo que eran esos ritmos de trabajo. ¿Se llegaba? Se llegaba, a veces quemando. Y tenía a veces que el presentador estirar la noticia. Porque no llegaban las imágenes. Esto tiene muchísimo valor político también, el archivo riquísimo que hay acá y que permite recordar y mostrarle a los jóvenes
cómo era en la época de la dictadura la política, cómo eran los actos partidarios también. Claro, les decimos a la gente, ustedes pueden ser parte también, envíennos alguna época en específico que quieran ir rememorando, hablando siempre de elecciones, cómo se vivían antes, podemos hacer las comparaciones también. Esto tiene audio, vamos a escuchar. Al rendir este homenaje de gratitud y recordación a aquella jornada histórica que señaló el comienzo de otra época en el Paraguay, la de la alta autoridad partidaria y de comprometerse como ciudadano a sostener las banderas del patriotismo y el nacionalismo. Bueno, ahí está Ramón Aquino. Mucha gente de la Católica recuerda por algunas intervenciones incluso violentas, con garroteada incluida a los estudiantes de la Universidad Católica. Bueno, esto es lo que compartimos también con ustedes todos los días. Estamos compartiendo esto en estos días tan políticos y de elecciones también, a solo 18 días de los comicios. Para aclarar nomás, no a modo de reivindicación, sino a modo de recuerdo cómo eran antes las campañas. Podemos ir comparando un poco también con las épocas que vivimos en la actualidad. Exactamente, y valorar también la democracia en la que vivimos, en la que hay amplio disenso, en que cada línea política puede expresar sus deseos políticos, sus planes políticos con total libertad. Incluso algunos hablan de eliminar instituciones y se sigue con normalidad y la gente decide en las urnas qué es lo que quiere. Nosotros, justamente hablando de lo que es la democracia, tenemos en el Parlamento muchísimas muestras que a veces hasta nos indignan en la Cámara Legislativa, pero también decisiones muy importantes. Hoy era un día clave en Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos primero a lo serio, ¿te parece? Sí, claro que fue ocurriendo en esta jornada, en esta mañana específicamente, con diputados de la oposición que estuvieron presentando ese documento. Lo tenemos también para ir compartiendo algunos aspectos de lo que tiene que ver con el libelo acusatorio que fue presentado durante esta mañana por un grupo de diputados opositores que buscan enjuiciar políticamente a quien estamos viendo en imágenes, a Jorge Bogarín Alfonso. Exactamente, señalado como significativamente corrupto también por el gobierno norteamericano. Es miembro del Consejo de la Magistratura, está acusado de haber utilizado la justicia para sus intereses particulares. Hay causales entonces para llevar adelante este juicio político. Dependerá mucho del ambiente también, ¿verdad? Claro, y de los números. Siempre esa es la tranca principal con la que se encuentran, en este caso, los legisladores en la Cámara de Diputados, porque para iniciar el procedimiento siempre se habla de que se requiere 2/3 de los votos de quienes están presentes. Y siempre que se tratan libelos acusatorios, que de por ahí no quieren que continúe su proceso normal, generalmente todos están presentes. No para otras cosas, pero para este tipo de cuestiones bien políticas, sí. Fernanda, y decime una cosa, ¿cómo está la Cámara en cuanto a esto? ¿Tenés ya algún tipo de intuición, de sondeo, de comentario al presentar este bloque opositor? Uno pensaría que podría haber oposición de parte de la bancada cartista. Sí, pero hoy no fue una férrea defensa la que hicieron a Bogarín Alfonso. No es Sandra Quiñones, digamos. No empezaron ya las acusaciones en este caso diciendo que no van a apoyar. Al contrario, y después vamos a ir compartiendo un poco las posiciones que son un poco dubitativas, pero siempre pueden llegar a cambiar, incluso desde el propio oficialismo. Porque recordemos que Alfonso se mencionó en más de una ocasión, es una persona muy allegada, por ejemplo, al vicepresidente Hugo Velázquez. Así mismo. Y con respecto a lo que contiene esta acusación, ¿cuáles son los puntos más importantes de destacar? Más allá de lo que dice el gobierno americano, ¿no? Sí, no se menciona, de hecho, la acusación de la Embajada de los Estados Unidos. La designación no se menciona. Sí, está el documento en el cual se expone todos los detalles del libelo acusatorio. Esto fue lo que presentaron. Lo que están viendo ustedes en imágenes es el documento que llegaron a presentar el día de hoy. Le dieron mesa de entrada. Si bajamos un poco vamos a encontrar la causal 1, que lo que menciona específicamente es mal desempeño de funciones. De eso y en torno a eso gira toda esta situación.
que responde o que tiene que ver con Bogarín Alfonso. Ahí estamos viendo mal desempeño por no haberse excusado Bogarín Alfonso de entender en el enjuiciamiento del fiscal de San Pedro, Jorge López Loma. Mencionan que él debió haberse apartado, excusado de entender en este enjuiciamiento por su cercanía, por la cercanía que tenía o que tiene Jorge Bogarín con el denunciante del fiscal, que es Alfredo Andrés Ferreira. Mencionan en este libelo que ambos tenían una amistad personal, en este caso como preopinante en este sentido. Y vamos a escuchar lo que mencionaba la diputada Katia González y también el diputado Pastor Vera, los principales impulsores de este pedido nuevo de juicio político. Y hoy vamos a ver si el Partido Colorado, si la claque colorada, que tan pro familia y pro vida se declara en esta campaña, es capaz de proteger a Jorge Bogarín Alfonso, que ha utilizado sus influencias para nada más y nada menos que intentar liberar a un abusador de menores, a un violador de menores. 4 causales tiene el libelo acusatorio. Y bueno, todas se enmarcan dentro del mal desempeño de funciones. El señor Bogarín Alfonso ya no goza de la confianza del gremio de abogados, de sus colegas del jurado. Una persona con la falta de ética, una persona inmoral no puede seguir en ese cargo tan delicado, tan importante, porque afecta gravemente nuestro sistema judicial, nuestra democracia, el Estado de Derecho. Es decir, que nosotros no podemos permitir que siga en ese cargo ni un minuto más. Bueno, ahí está una de las declaraciones que dejó esto. De 4 acusaciones compartíamos ya una. Sí. Tenemos aquí el documento, son diferentes casos y ellos van detallando, de hecho, también. Hablan de prevaricato, por ejemplo. Ahí estamos viendo por esta amistad que tenían tanto Vicente Ferreira como Jorge Bogarín, y Vicente Ferreira es el que acusa, el que denuncia al fiscal, e incluso se habla de que el mismo funcionario judicial que después termina siendo designado significativamente corrupto es el que altera algunas pruebas de una causa vinculada a un abuso sexual en niños, un caso muy delicado de la zona de San Pedro. Y con desenlace terrible también en el caso de López Loma, ¿verdad? Que termina siendo expulsado. Así mismo. Tenemos el segundo punto. Hay uno también que habla de sus funciones como docente, creo que es el último punto. Pero vamos a ir por orden, ¿verdad? Este es el libelo en sí, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo con la teleaudiencia. Todo esto tiene 13 páginas, no es muy extenso. Vamos bajando rápidamente porque aquí detallan más que nada el la punto relación. 1. Sí, la relación entre Vicente Ferreira. Se explayan un poco en eso, la justificación también de los artículos de ley que infringiría para hacer prevaricato. Y después va la causal número 2. La primera es una de las más extensas porque tienen que traer a colación todos los detalles, en este caso del fiscal, ¿verdad? De haberse excusado, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en el caso del último concurso. No se excusó con relación al postulante Marco Aurelio González y luego justifican por qué debería haberse apartado, siendo Marco González amigo personal y jefe de su campaña electoral. Claro, recordemos que él, Jorge Bogarín, llega a través de unas elecciones como representante del gremio de abogados. Marco Aurelio González fue su jefe de campaña y después se postuló para ser ministro de la Corte Suprema, y él, Jorge Bogarín, en ningún momento... Claro, en ningún momento se excusó, en ningún momento dijo yo no puedo hablar de este postulante porque tengo una relación de amistad. Al contrario, estuvo mencionando su nombre para que integre la terna. En otro de los puntos, el caso número 3, vayamos hasta ahí también para ver otra de las causales justificadas en este libelo acusatorio. Aparece esta situación que ya vamos a compartir con ustedes, ahí están las fotos también. De Marco Aurelio González con Jorge Bogarín. De remera blanca ahí que veíamos. Sí. Ahí está el caso número 3, mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa. Claro. Acá se habla de su declaración en la Contraloría. Sí. Que también toma muy delicado. Claro, a pesar de que el Contralor dijo que no hubo ninguna alteración en la declaración de Bogarín en estos últimos días. Pero presentan esto también como una prueba documental y
también por el caso de declaración falsa que mencionabas, Diego. Y está el último caso, que es el 4, mal desempeño por cobro indebido de honorario. Estamos hablando de su salario como docente sin cumplir con las horas asignadas. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción hacen un cálculo, tienen incluso el presupuesto de cuánto finalmente percibía Jorge Bogarín González como docente técnico, mencionan. Estas son las 4 causales. A ver, ¿hay más declaraciones con respecto a esto? Sí, ¿cuál es la postura hasta ahora? Todavía un poco dubitativa de la bancada de Honor Colorado, es lo que decía el líder de ese equipo político en la Cámara de Diputados. No me dan por informado cuáles son las cuestiones. Entonces, gustoso, me voy a enterar y hablamos con la bancada y lo decimos en bancada como siempre hicimos. Puede ser 20 causales, pero hasta que yo no lea y no corrobore que eso es cierto, entonces no puedo decir voy a votar, sea quien sea el enjuiciado políticamente. ¿Le convence los argumentos acompañarían? Si convence, sí, si no convence, no. Vamos a revisar, vamos a mirar, que ahora voy a hablar con los colegas y ellos no se acercaron a mí, entonces en este caso Mahoma vaya a la montaña a preguntarle qué presentaron, porque ellos son expertos en presentar juicio político. Los 5 años presentaron solamente proyectos de juicio político. Muy bien, cambiamos de tema y hablamos también de esto que tiene que ver con una interpelación a quien ahora es el nuevo viceministro del Transporte. Nos referimos a Oscar Stark. Otra noticia importante política de la jornada, porque la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en sesión esta resolución que pretende interpelar al actual viceministro del Transporte, Oscar Stark, tras las denuncias de serias irregularidades, como la carga de datos de pasajeros fantasmas y la recurrente regulada en el servicio del transporte público por parte de empresas del sector. Cabe mencionar que el documento original del proyecto se centraba en la interpelación de Víctor Sánchez, quien se desempeñaba en el cargo, pero fue destituido el día de ayer. Así que esta es una interpelación un poco curiosa, podríamos decir, ¿verdad? Porque la interpelación nunca es muy amable. A los funcionarios les incomoda, de hecho, mucho. Aparte, recordemos que la interpelación puede terminar con un voto de censura. Stark es muy nuevo en el cargo. Uno supone que todavía no hay tiempo para un voto de censura. Sin embargo, es la continuidad de lo que habían hecho para que vaya Víctor Sánchez a explicar lo que hoy se sabe gracias al trabajo de la sociedad civil, de unos jóvenes en realidad. Exactamente. Hoy hubo muchísima discusión acerca de este tema, de si debían o no interpelar a Oscar Stark al ser él muy nuevo. Porque él no es responsable de esto. No es responsable de esto, pero mencionan, no se le puede interpelar a alguien que ya no es titular de la cartera. Así mismo. Es decir, ahora ya Víctor Sánchez, nos guste o no, es un particular. Una persona totalmente ajena a la institución no puede irse a responder por una institución en la que ya no está. Salvo que ya sean de la fiscalía y demás, si hay irregularidades serias, ¿verdad? Claro, porque esa ya sería una acusación directamente en su contra. Pero Stark podría haber sido llamado, por ejemplo, a dar informes sencillamente. Se pidió eso, Diego. Como una posibilidad. Claro, desde la propia presidencia de la Cámara de Diputados sugirieron a los que proponían interpelarlo a Oscar Stark, ¿por qué no se pide informes? Claro. ¿Por qué negaron esa posibilidad y dijeron no queremos un pedido de informe solamente? Porque en ocasiones anteriores se han solicitado informes y el Viceministerio de Transporte directamente no ha contestado. ¿O tarda mucho? O tarda mucho o ha contestado con datos que finalmente no son los mismos que este grupo de jóvenes a través de un amparo judicial termina recibiendo. O sea, hay diferencias en este sentido en las declaraciones y en los informes que fueron remitidos al grupo de jóvenes. Es totalmente diferente a lo que le remiten, por ejemplo, al Congreso Nacional. Entonces, por eso decían no. De cualquier manera, queda mal la interpelación, porque no hace el voto de censura a alguien que apenas está en el cargo. Pero no creo que lleguen a eso, al voto de censura. No, que no puede ser, ¿verdad? Más que nada le van a preguntar todo lo que ocurrió en la administración de Sánchez. Dijeron, le vamos a dar tiempo de que él se adentre en qué es lo que está pasando y después vamos a llamarlo a que nos dé las explicaciones. Cambiamos radicalmente de área. Hoy hubo un asalto en zona de Areguá, disparos, un asaltante que muere en esto de un comerciante que estaba defendiendo lo suyo y un cómplice que se adentra, que se pierde, digamos, y esto ocurría en zona de Areguá, como estábamos diciendo, y estamos en vivo ahí. Sí, estamos con nuestro compañero Jorge Escurra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Fernanda, Diego, el saludo también a toda la teleaudiencia. Y el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30 aquí en la zona de Areguá, frente a este local donde finalmente falleció este joven de 19 años identificado como Rubén Alexander González Vera. Él mismo habría sido uno de los autores de un hecho de asalto a este local que es asaltado por tercera vez en unos 6 meses aproximadamente. Y es por ello que el propietario decidió, ya cansado de la inseguridad, tener un arma de fuego, pero con balines de goma, según por lo menos la información que tiene actualmente la Fiscalía y la Policía Nacional. Estos balines de goma le habrían costado la vida a este joven de 19 años, identificado como Rubén Alexander González Vera. El local se encuentra sobre la avenida Mariscal López, aquí en la zona de Isla Valle, zona de Areguá, una zona muy transitada y que, repito, por tercera vez era asaltado este mismo local comercial que se encuentra en la zona de Isla Valle. Los familiares ya se encuentran aquí en el sitio, ya reconocieron el cuerpo del occiso. El mismo no sabemos todavía si tiene algún tipo de antecedentes, porque la Policía Nacional todavía no pudo tener eso, por lo menos en cuanto al sistema informático. Costó bastante poder identificarlo porque no se sabe si tiene algún tipo de daño en la piel o se habría hecho algún tipo de cortes o algo así, porque no se daba el tema del sistema AFIS para poder identificarlo. Finalmente fueron los propios familiares quienes tuvieron que llegar hasta el sitio para poder identificar con nombre y apellido al fallecido, mientras que el otro sujeto, quien también habría participado de este asalto, se dio a la fuga con una mochila. En la mochila estaba una computadora portátil y dinero en efectivo cuya suma todavía no se sabe con exactitud, pero sería parte de la recaudación de la tarde. Ellos llegaron a bordo de esa motocicleta que está enfrente mismo al local. En esa motocicleta llegaron a cara descubierta, uno encapuchado y el otro a cara totalmente descubierta, y con arma de fuego, cada uno arma de fuego en mano. Ingresaron al sitio y empezaron a intimar a los funcionarios a entregar todo el dinero y todo lo que podían prácticamente entregar como objeto de valor para ser llevado por estos delincuentes. Al salir es que el hombre, el propietario, que estaba en una oficina ya trasera, una oficina bien al fondo, sale con la escopeta y realiza un disparo en contra de la humanidad de estos dos sujetos. El cómplice se dio a la fuga, mientras que el joven que estaba a bordo de la motocicleta y que quería hacer arrancar la misma cayó al pavimento y allí finalmente muere tras este disparo mortal. Mañana se va a estar realizando la inspección forense ya en la morgue judicial para la extracción de los proyectiles y allí determinar finalmente si era o no balines de goma las utilizadas por el arma de fuego. También cabe señalar de que la Fiscalía, por el momento, tras analizar las imágenes de circuito cerrado, tanto del interior como el exterior del local, está investigando como un supuesto hecho de legítima defensa, según lo que manifestaba la fiscal Sofía Galeano, quien también nos brindaba mayores detalles sobre la investigación y por lo menos que hasta este momento, en menos de 6 meses, el local fue asaltado 3 veces y es por ello que decidió el propietario tener un arma de fuego para así defenderse de los delincuentes. Gracias, Jorge, gracias por la información. Así compartíamos esto también que ocurría en la tarde con este desenlace también. Ya guardaremos también la información fiscal con respecto a este caso. Gracias, Jorge Escurra, que trabajaba allí desde esa zona de Areguá en específico. Ya nos decía también todo lo que va a continuar mañana con la inspección forense. Asimismo, volvemos al ambiente político. Nos referíamos primero a la parte seria, por decirlo de alguna manera, con relación a la posibilidad de juicio político a Jorge Bogarín. También todo lo que tiene que ver con esta interpelación, decíamos al viceministro Óscar Stark de Transporte, todavía tiene que definirse la fecha en la cual se lo va a interpelar, enviarle las preguntas previamente, pero después de toda esta situación, en medio, mejor dicho, de estos dos temas, se fue generando una nueva discusión. Ya nos tienen acostumbrados, Diego. Yo ya no sé cómo presentar este tipo de cosas. Un poco viejazo es, pero Pimpinela podemos decir. ¿Por qué Pimpinela? ¿Conoces Pimpinela? Sí, ¿pero por qué? Y esas canciones que de pelea. Ya.
es un poco boomer. Yo pensé que tenía algún verso en específico para este caso en particular. No, acá la gente de cierta edad ya se ríe acá en el estudio, pero alguna gente joven no. Ah, ok. Bueno. Es una pareja que canta y que... Sí, que se reclama. Se reclama. En realidad son hermanos, ¿verdad? En este caso no. En este caso son enemigos, supuestamente. acérrimos. Sí. ¿Por qué supuestamente? No, digo, porque no sé, tanta pelea, ya como Tony y Jerry, ¿verdad? Ya tantas situaciones de pelea con ellos no sabes si son en realidad enemigos, si son, no sé, una dupla casi. ¿Viste cómo pasa en las películas famosas? Claro. El Coyote y el Correcaminos. Perdón que no tengo referencia más nueva. Phineas y Ferb, quiero buscar alguna. Son viejas ya, Diego. Los chicos de ahora ya no conocen más ni siquiera el que mencionaste último, ni Phineas y Ferb. Bueno, acá dicen que ya no expliquemos los chistes, Diego, por favor, que entiendan solamente el público para el cual vos te dirigís. Está muy bien. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Podemos decir Vito de billetes, podemos decir de todo un poco. Fíjense, y esto tiene audio ambiente para escuchar qué era lo que se generaba en ese momento, hoy nuevamente, entre la diputada liberal Celeste Amarilla y el diputado colorado Basilio Núñez. Escuchamos. Para comprar votos. Compren. Sí, eso es la merienda, La merienda. Mira vos la colega cómo tira. Claro, ganó fácil. Para comprar votos. Compren. Sí, eso es la merienda, La merienda. Mira vos la colega cómo tira. Claro, ganó fácil. Para comprar votos. Compren. Sí, eso es la merienda, La merienda. Mira vos la colega cómo tira. Claro, ganó fácil. Para comprar votos. Tomen para comprar votos, le dice Celeste Amarilla al diputado Núñez, que estaba de espaldas. Por eso no le termina arrojando por la cara, porque casi que le tira por la cara. ¿O le llega a tirar por la cara, Diego? No sé si le llega a tocar, pero es un límite que ya... No sé si hubo en otro momento una situación como esta. Y no. Ahí se puede ver. ¿Cómo le pasan los...? Estos son los billetes del colectivo de Katia. De la carretilla. De la carretilla de Katia. Sí. Ahí para tenemos votos. desde los dos lados, ¿verdad? Desde las dos perspectivas. Una, la imagen que teníamos nosotros desde la platea de prensa. Ahí agarra ella un fajo, son billetes de papel. Se observa allí que tienen cara, pero no contracara. Sí. Y le termina tirando al diputado Basilio Núñez. Y en este video es que se llega a escuchar que ella le dice, para que compren votos. Él le responde, este es el dinero de la merienda escolar, haciendo referencia a las licitaciones supuestamente irregulares que involucran a una empresa de Celeste Amarilla en la adjudicación, en la licitación y posterior distribución en escuelas y colegios de merienda escolar. Y ahí vuelve a decir Basilio Núñez, ella tira la plata porque le sobra. Claro. Lo que le sobra de las meriendas, algo por el estilo, es lo que dice allí al final del video. Pero ¿cómo empezaba todo esto? Claro, ¿en qué momento pasa esto, digamos? En un momento en donde había ataques y contraataques de diputados liberales o de la oposición en general que criticaban los años del gobierno o de gobiernos varios del Partido Colorado en el país. A lo que nuevamente responde Basilio Núñez en un momento bastante nervioso, a los gritos, se para en su banca y empieza a mencionar también que durante las administraciones de partidos liberales o de oposición no todo fue muy bien, incluso se remontaba a la guerra del Chaco. Pero vamos a escuchar lo que era esa discusión que se tenía previo a este nuevo exabrupto. Por lo que no pudieron darnos en 66 años, ahora prometen estar mejor. Claro que vamos a estar mejor, claro que sí, porque cuando nosotros ganemos le vamos a poner un puesto de salud. Un puesto de salud necesita el atrevido que me silba. Son paraguayos y paraguayas que viven en Bahía Negra y no tienen un puesto de salud. 66 años después de gobiernos colorados, los discursos son los mismos. Queremos hospital,
queremos camino, queremos escuela, queremos igualdad de oportunidades. 66 años de gobiernos colorados, nosotros le pedimos 5. En 5 años, Lugo Franco, hablaron de prebendarismo. 58.000 funcionarios de Muñe. 58.000, la bebé. Contra 5.000 en el gobierno anterior. Hablan del Chaco paraguayo. Fuerte Olimpo tiene un aeropuerto gracias a un gobierno colorado. Estuvieron 50 años en el poder, no dejaron ni una estaca, no dejaron hidroeléctricas, no dejaron hospitales, infraestructura vial. 19 revoluciones. Ustedes hicieron la guerra del Chaco. Entonces, les digo, colegas, vamos a escucharle por acá la reina de las meriendas, que facturó 30 millones de dólares en 10 años y que de alguna forma no quiere escuchar la verdad. Bueno, esto era lo que se genera, esa era la previa. Aparte de eso, también algunas acusaciones de Katia González, que después termina siendo aludida también por su colega Colorado, que ya lo escuchábamos, pero así empezaba. Después de eso, ahí hubo gritos de por medio, de hecho, mientras hacía uso de palabra Núñez Amarilla, la diputada Celeste, gritaba también, desde su lugar. Claro. Después ella se levanta, se va. A la salida, saliendo de su lugar, de su bancada, estaba la carretilla que decía Katia González, era un modo de protesta que había llevado a la Cámara, diciendo este es el dinero que se llevan los transportistas. Y de ahí toma Celeste un fajo de billetes de papel y le termina tirando a Basilio Núñez, que hace este cartel al final, con los billetes que le tiró Celeste. Bueno, plata sucia, merienda, dice. Y eso terminó colgando a él en su lugar. Parece esas tareas de guardería, ¿verdad? Bueno. Igualito. En fin. Y la actitud también es bastante infantil. Así mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, quien debería poder mediar en esta situación, pareciera que ya no tiene ningún tipo de control. Él salió después, habló y dijo, yo sé, a pesar de que es mi correligionaria la que hace, está mal. Mencionaba. Claro, porque aparte después no se puede avanzar en la agenda, ¿verdad? Claro, y los dos se comportan de una manera inadecuada, decía el presidente de la Cámara. Pero mencionaba también Celeste Amarilla, aquí ya sobrepasa un límite que a él por lo menos ya no le parece correcto. Y mencionaba después, cuando se le preguntaba por qué no controlaba este tipo de situaciones, y él decía, ya somos todos adultos, y yo no soy paraguayo Cuba para andar con mi cinto en la mano. De cualquier manera hay sanciones previstas. Claro, pero ya no se cumplen. Ya no se cumplen. 19:41, nosotros seguimos con información, volvemos a información en vivo, Fernanda, en esta noche. Exactamente, hasta Leila Jiménez, hay una campaña bastante interesante, ella nos va a comentar más. ¿Qué tal, Leila? Exactamente, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, Diego? Y estamos en una reunión esta noche de los emprendedores al Congreso y por supuesto con algunos candidatos que apuntan al Congreso de parte de la Alianza Encuentro Nacional, y con dos de ellos me encuentro en esta ocasión con Bruno de Felipe, quien apunta al Senado, y también con Sole Blanco ya por la Cámara de Diputados. Bruno, comentanos un poco acerca de este encuentro, algunas propuestas también que de hecho ya la van a lanzar, por supuesto porque para la gente es importante conocer las propuestas de sus candidatos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Hoy estamos lanzando las propuestas para emprendedores y trabajadores independientes que nosotros vamos a impulsar desde el Congreso Nacional, tanto desde el Senado como la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo como emprendedores que somos, que ahora nos volcamos al mundo de la política porque nos dimos cuenta que nos faltaban representantes en el Congreso que se estén haciendo cargo de los problemas que nos atacan todos los días a los emprendedores, a los trabajadores independientes de todo el país. Así que hicimos un equipo de candidatos a diputados, a senador, a junta departamental, que se llama Emprendedores al Congreso, dentro de lo que es la Alianza Encuentro Nacional, la lista 9. Nos unimos con el objetivo de asegurar que tengamos representación en el Congreso Nacional, y estamos aquí con Sole Blanco, candidata a diputada por Central, y también con Ana Romero, candidata a diputada por Central, y bueno, justamente les vamos a compartir un poco más de las propuestas que tenemos. Justamente, Sole, para que nos comenten también con qué sectores, por ejemplo, están trabajando y cuáles son las propuestas específicas que ustedes ofrecen a la ciudadanía y sobre todo a este sector, ¿verdad? Que la pasó tan mal, por ejemplo, en la época de la pandemia. Buenas noches a toda la
la audiencia que nos está escuchando, como estaba comentando Bruno, somos un grupo de emprendedores que venimos trabajando hace largo tiempo desde organizaciones civiles, desde empresas privadas, desde el gremialismo, para poder fortalecer el ecosistema emprendedor en Paraguay. Como mencionaste, la verdad que en la pandemia fuimos el sector más afectado y fuimos que nos dimos cuenta que no habían políticas públicas instaladas para los emprendedores. Hoy en día fue una de las cosas que nos impulsó también a todos, a cada uno de nosotros, a poder candidatarnos y a poder luchar y llevar esa voz de los emprendedores al Congreso para que sea mucho más fácil emprender en Paraguay. Una de las propuestas está dirigida puntualmente a lo que es la asistencia técnica. En Paraguay sabemos que muchos emprendimientos fracasan mínimo 3 veces antes de poder consolidar su idea de negocio, y es porque no saben cuál es el camino para emprender, qué tienen que hacer, cómo manejar sus finanzas, cómo validar su idea de negocio, cómo conocer el mercado, la demanda que tienen para poder implementar un producto o un servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer 17 centros de capacitación a nivel, cada uno en una de las cabeceras departamentales, y descentralizar un poco la capacitación y la asistencia técnica a nivel país, porque hoy en día todo está súper centralizado en lo que es Asunción y los demás emprendedores están súper abandonados. Esa es una de las propuestas. La siguiente es poder agilizar los trámites burocráticos que tenemos para formalizar emprendimientos. Hoy en día es súper caro ser formal en Paraguay y lleva es un tiempo, es súper tedioso, es caro, que mayormente los emprendedores gastan más del 50% de su capital solamente queriendo ser formal y visitando y recorriendo cada uno de los emprendimientos para lograr formalizar, y además se le persigue a los formales. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos la agilización y trámites puntuales, rápidos, simples, sencillos, digitales, para que estos trámites puedan darse y que puedan descentralizarse también y que puedan abarcar a nivel país. Muchos, hablamos de un sector importante, joven, digamos, el votante para las próximas elecciones generales, también Bruno, Sole y Ana también, y generalmente es el sector joven el que hoy decide emprender, ¿verdad? Pero sería importante también que instar a estos jóvenes, a este grupo, al voto en esta ocasión, en estas próximas elecciones. Totalmente, y justamente por eso a mí me gustaría que Ana cuente un poco de todo su trabajo como líder del sector juvenil indígena en el Paraguay, porque realmente también es un sector que siempre fue muy olvidado, muy abandonado. Adelante, Ana. Porque, bueno, ella ha demostrado con su trabajo, con su lucha, que es una emprendedora social, una emprendedora que defiende los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, y es la única candidata indígena dentro de la concertación, así que para nosotros sería un orgullo poder tenerla como representante también en el Congreso. Bueno, Ana, queremos saber un poco también a qué sector de los emprendedores te dedicas, y bueno, también justamente esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que hoy ofrecemos? Bueno, un gusto primeramente saludarle a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿verdad? Bueno, como dijo acá Bruno y Sole, realmente lo que venimos buscando es emprender de todas las formas posibles, ¿verdad? Yo en mi caso en la representación del sector indígena y no indígena también, ¿verdad? Yo creo que la mayor objetivo que tenemos como emprendedores al Congreso es llegar a todas las personas posibles, ¿verdad? Sin distinción de sectores sociales, de donde sean y a qué partido pertenezcan, ¿verdad? En mi caso, en mi experiencia, yo trabajo más con juventudes, niños, adolescentes, ¿verdad? Y soy más del sector social, ¿verdad? Hago propuestas y apoyos, acompañamientos para las oportunidades que merecemos todo el sector indígena, ¿verdad? Y más hoy por hoy que en nuestra generación está justamente la responsabilidad de mantener toda la cuestión cultural, la identidad, ¿verdad? Y qué mejor manera abarcando todas las oportunidades posibles, ¿verdad? Emprender desde ese sector es justamente la trayectoria que me viene marcando, ¿verdad? Hace más de 14 años con esa lucha que llevo, ¿verdad? Y hoy por hoy en alianza con emprendedores como Bruno, como Sole y con otros sectores, es justamente llegar a las personas, ¿verdad? Que se cumplan y se agilicen también los trámites, ¿verdad? Como bien mencionaron ya. Bruno, ¿algo más? No, y algunas propuestas más para agregar nada más. Es importante saber, nosotros queremos agilización a los trámites, eso quiere decir la guillotina burocrática, que hayan más leyes como la ley EAS de empresas por acciones simplificadas para que vos puedas crear tu empresa de manera digital y con bajo costo. Que exista también crédito para los emprendedores, como fue Fogapi durante la pandemia. 25.000 empresas accedieron a Fogapi gracias a que impulsamos eso desde ACEPI en su momento, cuando me tocó presidir la Asociación de Emprendedores de Paraguay, y empujamos para que eso se haga realidad porque sabíamos la necesidad que había y sabemos que hoy
FOGAPI está trancado, está parado, pero podría llegar a 100.000 MIPYMES en el país. Y eso es algo urgente. Y el más importante, el que más nos mueve realmente es asegurar que nuestros emprendedores, trabajadores independientes, que aquel panadero, aquel electricista, aquel maestro de obra, aquel dueño de una despensa, todos ellos, de odontólogos, arquitectos, que por ahí hoy no tienen dónde recurrir si es que tienen un problema de salud porque no tienen seguro de salud, que puedan acceder a eso. Y también lo más importante, que podamos soñar al menos con aportar ya a una jubilación nosotros, para poder tener la garantía de que el día de mañana, cuando ya no podamos trabajar, podamos al menos jubilarnos dignamente después de tantos años de trabajo. Y esto es una necesidad, yo sé, de más de 2 millones de paraguayos que son trabajadores independientes o dueños de pequeñas y medianas empresas. Y nosotros para ustedes queremos trabajar y asegurar que eso se haga realidad en el próximo gobierno. Muchas gracias. Ahí está, gracias Bruno, gracias Ana, gracias Sole también. Y qué importante esto, ¿verdad? De escuchar las propuestas, sobre todo para este sector. Hablamos tanto en estos últimos años de los emprendedores, de emprender, y bueno, qué importante también que haya una propuesta para este sector apuntando a las próximas elecciones generales, ¿verdad? Totalmente. Siempre mencionamos, Diego, Leila, toda la posibilidad bastante amplia que hoy tenemos de elegir de manera preferencial. Así que no hacemos directa alusión a ninguno, pero es importante conocer las propuestas y después que cada uno finalmente elija cuál va a ser su opción el 30 de abril. Así mismo, y gracias de vuelta a Leila y a la gente que estuvo hablando también de estas propuestas, de la candidatura de Bruno de Felipe y también otras candidaturas digo bien, a Cámara de Diputados. Bueno, vamos a seguir hablando de las elecciones, todo lo que tiene que ver con los preparativos también que se van realizando en torno a las máquinas de votación electrónica específicamente, que estamos observando allí en las imágenes, porque hablan de posibilidades de ir implementando mayores herramientas para el control de las próximas elecciones, con el uso de las urnas específicamente y el uso de inteligencia artificial, y en este sentido las máquinas de votación también, que mencionan ante una duda frecuente de la ciudadanía, mencionan desde la justicia electoral que no pueden ser hackeadas. Hay una duda, por qué no decir de un sector importante de la población, acerca de la seguridad o no que tienen estas máquinas sobre una posible vulneración en específico. Desde la justicia electoral afirmaron que los equipos no pueden ser hackeados debido a que ni siquiera requieren de internet, no tienen la capacidad para almacenar ninguna información extra sobre lo que está configurado para las candidaturas. Y esto es importante aclarar, no guarda siquiera el número de votantes en el día de los comicios, ni mucho menos los votos que se vayan a generar en cada una de ellas. Los votos quedan registrados solo en el chip que tiene el boletín de votación. El día que vayamos a votar, se va a consignar nuestro voto en un boletín, que es el que después presentamos a la mesa. Solamente en ese boletín hay un chip especial que cuenta con la información de cuál fue nuestro voto, pero las máquinas no almacenan esta información, por lo tanto mencionan y reiteran, llaman a la calma desde la justicia electoral y dicen, estas máquinas no pueden ser hackeadas. Seguimos informando nosotros, y noticia también importante del día tiene que ver con la Contraloría y también con algunas implementaciones para buscar mayor efectividad en ciertos controles. El Contralor General de la República mantuvo una reunión hoy con el presidente Mario Abdo Benítez, donde presentó planes de Contraloría para incrementar la efectividad del control fiscal en el país, donde se incluiría un plan para complementar el control de los gastos del Estado con herramientas de inteligencia artificial, algo que va a permitir reducir márgenes de corrupción y aportar objetividad y tecnicismo al proceso. Afirmó que la inversión necesaria para el desarrollo y la implementación
de un sistema es ínfima en comparación con los beneficios que podría tener para el ordenamiento del gasto público. Hablemos ahora de esta maniobra que se dio durante esta jornada también en la Cámara de Diputados. Un intendente que debía, en este caso, ser sometido a un proceso de intervención en su municipio, pero que de momento fue salvado en conjunto con otras autoridades más. Estamos hablando del intendente de Caapucú. En este caso, una vez más, los diputados salvaron al cuestionado intendente Gustavo Penayo. Evitaron el día de hoy analizar el pedido de intervención municipal que desde diciembre pasado está cajoneado en la Cámara Baja. De esta manera, también había otros pedidos de intervención a municipios, como por ejemplo el del intendente Juan Vera Benítez de Loma Grande, quien también está en el ojo de la tormenta. La administración de Penayo, por ejemplo, afronta esta intervención municipal ejecutada por la Contraloría General de la República, y también Hacienda bloqueó la cuenta bancaria y el municipio ya no transfiere los fondos de Fonacide ni royalties desde el año pasado, debido a que no rindió cuentas del dinero que recibió en años anteriores. Por esa situación es que finalmente, de momento al menos, el intendente de Caapucú, al igual que el de Loma Grande, fueron salvados. Mencionaban ellos que después de las elecciones recién estarían tratando estos temas. Seguimos con información nosotros para hablar en este caso del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón. El ministro Jiménez Rolón fue ratificado por unanimidad por sus colegas por otro periodo más como representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura. El ministro Rolón agradeció a sus colegas la ratificación de la confianza para representarlos ante el Consejo de la Magistratura, que tiene uno de los mayores compromisos para la renovación del sistema de justicia, con la idea de designar a los mejores de cada terna o en las ternas. También fue electo como suplente del ministro Jiménez Rolón el ministro Gustavo Santander. Muy bien, seguimos con información de Asunción. Y tenemos ahora que hablar, sí, de Asunción, de todo lo que tiene que ver con esto que ya generó muchísima controversia, Diego, que son las bicisendas sobre la calle Palma. Allí es donde se ve una mayor negativa a la implementación de este carril solamente para ciclistas, en comparación a otros puntos, por ejemplo, de la capital, donde mayormente no se registraron inconvenientes, quejas. Pero ¿qué pasó el día de hoy? La Junta Municipal de Asunción aprobó la resolución por la cual se solicita a la Intendencia eliminar la bicisenda, pero solamente la que está ubicada sobre la calle Palma. Asimismo, esto es en la Junta. Habrá que ver cuál es la decisión del intendente con respecto a esto. Una bicisenda sobre la cual había algunos diálogos previos antes de esto, en la jornada de hoy, de ayer, venían hablando de algunas soluciones alternativas, sí, como por ejemplo crear pequeñas dársenas, por ejemplo, para que pueda entrar un vehículo, habilitar de repente a ciertas horas la utilización de la franja para las bicicletas, a fin de que los autos también puedan bajar a descargar mercaderías, por ejemplo, o algunos pasajeros con necesidades especiales. Nada de eso aparentemente va a continuar, porque la intención ahora es la eliminación de esta bicisenda que fue presentada, que fue hecha con mucho entusiasmo, podríamos decir, por parte de la Intendencia. Sin embargo, esto es lo que termina pasando con esta opción que había para los ciclistas. Los concejales le piden al intendente de Asunción que finalmente termine promulgando este documento que fue sancionado el día de hoy y que se busquen alternativas. Solamente hablamos de la posibilidad de que se elimine la bicisenda
en ese punto, sobre la calle Palma, no así en las demás que van a continuar tal cual están. La discusión mayor estaba en ese punto, muchos decían no se puede nomás luego estacionar sobre la calle Palma, pero otros mencionaban que es necesario que se tengan 2 carriles de circulación, por lo que mencionabas Diego, una manifestación incluso allí de personas también y comerciantes de la zona, un pedido de hecho que habían realizado porque dicen que esto constituye un obstáculo incluso para la concurrencia de clientes. Ahora, qué notable que la municipalidad realice obras en la ciudad sin hablar de cuál obra y después no tenga la firmeza o el convencimiento de sostener. Sí. Porque uno supone que para hacer una obra como esta, que ocupa un 30% por lo menos de lo que es el asfalto de calle Palma, habrán hecho algún estudio, algún tipo de justificación técnica. Sin embargo, ahora vuelven a sacar sobre una inversión que ya está hecha. Claro. Ahí ya se gastó plata de los contribuyentes asunceños y han sido concejales colorados los que pidieron que se levante, con lo cual ya uno empieza a presumir que el intendente va a acompañar este pedido. Uno de los reclamos es, o una de las propuestas mejor es llevar a otra calle. Hablaban del Paraguayo Independiente. Sí, esa se hablaba como posibilidad. Ahí no hay colectivos. Pero en Palma tampoco. En Palma tampoco. Lo que es curioso de Palma, que Palma es una calle en la cual no se puede ya estacionar. Y sí. Y ahora van a sacar la bicicenda para que se estacione. Para que se estacione con el famoso pica pica. Hasta que venga la PMT a sacarte y ahí corras para que no te hagan ninguna multa. No está bien calle Palma. Qué notable que no se quiera optar por probar por lo menos algo, ¿verdad? Luis Fernando Bernal, el presidente de la Junta, decía hoy, particularmente, mi pensamiento, decía él, es que se haga peatonal Palma, directamente. Ni lo uno ni lo otro. Porque ciertamente no se puede estacionar ahí, pero en general se hace. Ahí donde dice prohibido estacionar, hay vehículos que paran la marcha, hay vehículos que se quedan ahí. Está bien, cierto, no hay muchos ciclistas. Y no, pero es algo que finalmente se debería poder implementar, fuera de la discusión de si Palma debe ser o no el punto. Mucha gente incluso ahora termina descargando su odio hacia los ciclistas. Claro, hemos escuchado anécdotas y también experiencias de algunos que incluso sufrieron algún tipo de intimidación, podríamos decir, de los cambistas, por ejemplo. Sí. Porque ellos son, es parte de la gente que se siente perjudicada por esto. Aunque en realidad se pueden hacer transacciones desde comprar chipa, cambiar plata o comprar remedios yuyos. No es necesario hacerlo del auto. Y no. La gente lo hace del auto y entorpece todo además. Claro. Y más todavía cuando lo hace ahora ya con la implementación de la bicicenda también. Porque igual hay gente que se estuvo quedando. Igual hay gente que se queda un ratito con la luz. Sí. Ahí absolutamente todo ya queda después. De hecho, varios de estos, no sé si es conos de estas barras que vemos ahí, varios ya no están. Porque pasaron encima los autos. Sí. Además de esto, el concejal, mejor dicho, Miguel Sosa, sí, es el que realizó esta minuta, esta solicitud, y pidió que se ponga un plazo máximo de 15 días para que se organice, se convoque a los involucrados de la implementación y se llegue finalmente a un consenso. El pedido es que se traslade la bicicenda que iba sobre Palma, por la cual ya se gastó, ya se invirtió, ya se realizó todas las adecuaciones, la colocación de esos carteles, nuevamente se haga todo el cambio y se traslade a otra calle de nuestra capital. Seguimos hablando de Asunción y creo que no como querríamos hablar de nuestra capital, donde ustedes saben se han construido unos edificios para oficinas públicas en el antiguo puerto de contenedores de nuestra capital. Edificios que hace tiempo nos preguntamos por qué no se inauguran. Es una inversión importantísima de dinero, edificios modernos, tuvieron su oposición, fueron discutidos, finalmente se levantó este complejo para varias oficinas públicas. ¿Por qué no se ocupaba? ¿Por qué no llegaban los muebles? ¿Por qué ya no se estaba utilizando? Faltaba un punto, la aprobación de las obras. ¿Qué pasa ahora?
Que era lo fundamental, ¿verdad? Era, claro, lo último. Primero se presentan los planos, te aprueban, te modifican. Si vos querés modificar algo de tu obra, tenés que llevar de vuelta los planos, volver a observar, a modificar, y así va avanzando la obra. Pero supuestamente eso fue lo que no pasó. En teoría, modificaciones se hicieron sin consulta. Sin la aprobación de la Según la municipalidad. municipalidad. ¿Por qué? Porque ahora la municipalidad anunció hoy a través de Twitter que esta obra no fue aprobada. Los edificios del gobierno no fueron aprobados por la Municipalidad de Asunción, lo cual genera una situación de muchísima incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el dineral que se gastó para llevar las oficinas públicas? Tantas cosas se postergaron para hacer esto. Sí. Y ahora aparentemente no tienen la aprobación. Lo que no se sabe es cómo se va a zanjar esto. Otra más de plata gastada. Un mineral esto es, para una ciudad que necesita tantas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? La Municipalidad de Asunción hizo una fiscalización tras la cual decide no aprobar la obra de los nuevos edificios, estos que están allí ubicados en el puerto de Asunción, y se hizo este anuncio en horas de la tarde, no a través de una conferencia de prensa, fue un lanzamiento así puro y duro a través de redes sociales, en donde decían que las obras no pasaron finalmente por la aprobación de los fiscalizadores. Hay dos motivos en específico, sí, según la comuna. Uno, dice que no se trabajó en acceso vehicular, porque mencionan una cantidad impresionante de vehículos van a llegar hasta ese punto. El famoso impacto vial que le dicen también. ¿Y dónde van a ir a parar todos ellos? No se trabajó en un proyecto que organice y ordene la ciudad en torno a ese punto. Además, hay un tema con el título del edificio o del lugar donde está el edificio o los edificios. Esta situación fue reclamado por el municipio. La comuna recordó que es importante brindar seguridad jurídica con respecto a los títulos. Y lo que mencionábamos, decían en la publicación así tal cual, los planos del proyecto original de la obra sí fueron aprobados por la municipalidad. Pero durante la ejecución se realizaron modificaciones que ya no tuvieron autorización, por lo cual la obra fue intervenida y notificada para la presentación de planos acorde a lo ejecutado. En ese lugar tiene que funcionar y centralizarse oficinas administrativas del MOPC, Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, del Trabajo. La Subsecretaría de Tributación también se tendría que trasladar hasta ahí, y la Dirección Nacional de Aduanas. El costo de la obra inicial era de 68 millones al cambio actual, 68 millones de dólares. Finalmente hubo un incremento de 13.6 millones de dólares y este complejo costó 82 millones de dólares. Hasta este momento, uno supone que aparecerán las soluciones, pero hasta este momento no está la aprobación municipal para que puedan ya funcionar, además de la inversión que todavía falta de muebles y demás, para que puedan funcionar ahí las oficinas públicas. Pero eso sí es preocupante, cómo se va a hacer el tema del transporte, de la cantidad de vehículos que van a ingresar hasta ese punto. 10.000 personas se calcula que van a concurrir por día, entre funcionarios y otros ciudadanos que van a ir a las oficinas, porque este proyecto también estaba atado a lo que significaba el proyecto del Metrobús, que iba también a implicar mayor posibilidad de movilidad hasta esa zona. Supuestamente. Supuestamente. Sí, llegaba. Y a lo mejor es tiempo de bicisendas, ¿verdad? Que la bicicenda llegue hasta ahí. Que la bicicenda llegue hasta ahí. 2.100 plazas hay para estacionar, pero 10.000 personas, 10.000 personas se calcula. Y no hay ningún sistema de transporte público en nuestro país. Igual muchas personas ya saltaron al paso a decir esto ya es parte de un internismo colorado entre las administraciones, o quiere que inaugure otro, o qué fue lo que pasó, porque no hay concordancia entre el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Nacional. Debería haber más armonía, ¿verdad? Y otros mencionaban, incluso después de este anuncio, cuántos edificios hay y cuántas zonas hay en donde se aprueban planos y obras de infraestructura enormes
que tampoco prevén el transporte, la llegada, el ingreso de vehículos, después genera un caos vehicular. Nadie se ocupa de eso y en este caso sí. En el sector privado vemos un montón de edificios que después terminan colapsando el tema de aguas negras, el servicio eléctrico, el tránsito, que sin embargo son aprobados sin mayor requerimiento. Y no son después cancelados. Algunos incluso con ordenanzas especiales hechas a medida. Ya pasó eso también. Eso es lo que pasa. Vamos a ver en los próximos días cómo se termina zanjando esta situación o si se queda como un enorme elefante blanco. Hasta ahora no hubo ninguna declaración del ministro de Obras Públicas con relación a esto. Creo que no. Vamos a aguardar a ver qué dicen. También nos imaginamos que la gente de las constructoras que hicieron estas obras van a salir a aclarar algunos puntos de lo que está pasando con esta situación que se da con estos edificios que están ahí en el puerto casi de Asunción. Bueno, cambiamos de tema. Sí. José Luis Chilaver. Sí, candidato a la presidencia de la República. Es noticia. Sí. Pero no acá. También en la Argentina. Sí. Por otra candidatura. Porque se habla de su candidatura o una candidatura que sería más potable allá que acá. Con mayores posibilidades. Aparentemente tiene un ofrecimiento de ser candidato para administrar una zona muy populosa también de la Argentina. Sí, Patricia Bullrich sí. Es la que estuvo hablando en Argentina y confirmó que ofreció a Chilaver supuestamente un proyecto para que él sea candidato a la comuna de La Matanza. Así mismo. En el Gran Buenos Aires. Sí. Le ofrecieron la intendencia de La Matanza, un lugar donde hay muchísimos paraguayos y descendientes de paraguayos, por ejemplo. Es un lugar que, bueno, por muchas cosas conocido, desde positivo hasta una universidad muy importante, también algunos hechos de violencia que hemos escuchado hace poco, ¿recordás el tema del chofer? Sí. Y esto le habían ofrecido a él ser candidato a un cargo político, aunque hoy Chilaver, como sabemos, es candidato a la presidencia de nuestro país. Claro. 500.000 de paraguayos, más o menos, estarían residiendo en ese país, en Argentina. Una cantidad importante también en esa zona del Gran Buenos Aires. Es un número de inmigrantes bastante numeroso el de paraguayos que está en el país vecino. Pero ¿será posible? Después... Tengo entendido que no tiene limitación de nacionalidad Chilaver, ¿verdad? Para ocupar ese cargo. A ver, ella estuvo hablando, estamos hablando de Patricia Bullrich, con una radio de ese país, y ahí es que termina diciendo, a mí me encantaría que Chilaver finalmente sea candidato en La Matanza, pero ella reconoció que él ahora mismo está trabajando en Paraguay con su candidatura. Hay que ver cómo el tema documental para poder ocupar ese cargo. Pues de cualquier manera, esto no ha sido más que una intención manifestada por una política argentina, Patricia Bullrich. E incluso dijo que le llegó a ofrecer, pero que él le dijo, no, me voy a Paraguay. Tengo otros planes. Otros planes más. Muy bien. Hay muchos memes también en Argentina con respecto a esto. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Cambiamos de tema, volvemos al plano político local. Hoy se tuvo la fotografía, se dio a conocer esta imagen, que es una visita de Euclides Acevedo y Jorge Querey. Sí, al senador Fernando Lugo. Sí. Lo vemos a Kencho Rodríguez también ahí y Pacielo. Ese es el equipo, ¿verdad? Sí, hoy conocíamos esta fotografía, pero es una reunión que aparentemente ya se habría dado en la jornada de ayer, donde Euclides Acevedo, Jorge Querey visitaron a Fernando Lugo, quien continúa su recuperación ya aquí en el país, en su residencia, pero no abordaron temas políticos por recomendaciones médicas del propio Querey. Era lo que mencionaban. Lugo sigue siendo candidato número 1 del Frente Iguazú para el Senado en las próximas elecciones, y ahí está con la dupla que aspira a la presidencia, Euclides Acevedo, Jorge Querey, también en una situación que se da donde se intenta seguramente conseguir el apoyo del expresidente y actual senador. Mencionaban que esta fotografía se terminó filtrando, pero que, como decíamos, no hubo ningún tipo de conversación en torno
a la política en específico, porque muchos se andan hablando y mencionando a estas alturas ya de las campañas, de finalmente cuál es la postura oficial que va a mantener Fernando Lugo, como mencionan desde el Frente Guazú, una persona que aglutina bastante también a varios sectores de ese frente político en particular. Y algunos mensajes también que leí del estado de salud de Fernando Lugo, decía que, por ejemplo, estaba comenzando a dar unos pasos sin asistencia, por ejemplo, del senador Fernando Lugo, hablando nomás del aspecto de su salud, ya que supuestamente nos habló de política, sí se pudo hablar de lo otro. Exactamente. Bueno, seguimos nosotros con más información a la vuelta de la pausa. Candidatos políticos que nos visitan como siempre, Diego. Claro que sí, nuestra idea es darle a la gente toda la información sobre los candidatos para honrar ese voto preferente que tenemos los ciudadanos ya el próximo 30 de abril. Breve pausa. 20 minutos, seguimos nosotros en Puntos de Vista, hablamos de varios temas ya y por supuesto, como les decíamos de la pausa, Fer, tiempo también de conocer más propuestas electorales, más propuestas en este caso para el Senado. Este es el momento, si no, ¿cuándo, verdad? Claro, le ofrecemos a los ciudadanos la posibilidad de escuchar a candidatos para que a la hora de ir a votar, recordando que uno puede tener el voto preferencial. Votas toda la lista, pero vos le pones en el número 1 a tu candidato. Por eso estamos ya con invitados en piso. Como anunciábamos, nos acompaña el candidato a senador por el Partido Colorado, Ángel Barcini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo está? Un gusto, muy contento de estar en el programa. Muchas gracias por este espacio que me regalan. Y bueno, en plena campaña, 15 días de las elecciones, imagínate cómo estamos, mis queridos amigos, luchando por ganar un espacio importante y sobre todo que yo creo y considero de que este sistema electoral, como bien lo dijo Diego, va a permitir que mejore la calidad política que tanto necesita el Paraguay. Eso hace falta en el Senado. Hace falta elevar un poco el discurso. Fíjense la payasada que hizo otra vez esta chica pobrecita, celeste amarilla, hoy gesticulando, ofendiendo. Yo creo que en el Paraguay, desgraciadamente, en vez de la política ser el medio y el conducto por el cual el ciudadano busque vivir mejor y solucionar el problema, se ha convertido en el problema mismo. Entonces, creo que mejorando la clase política, mejorando la gestión del poder legislativo, sí podemos tener un país más serio, más con posibilidad de ofrecer al mundo unas posibilidades de inversión en un país serio, en un país donde tengan legisladores que se preocupen del Paraguay, de la gente y no de sus negocios ni sus parientes. Eso yo siempre digo, busquen un solo Barcini, después de todos los cargos que yo ocupé en la administración pública. Porque considero de que sería una estafa a mis propios correligionarios cuando yo voy y pido por un primo, por un hermano, por una tía, por un amante, a aquellos que tengan amantes, y le dejo al correligionario que mojó la camiseta, a la persona que tiene una esperanza en tu gestión. Y siempre digo, Diego, Fernanda, que la inversión que necesita el Paraguay va a venir del sector privado. En Qatar yo hice mucha y muy buena relación con la gente más rica del planeta Tierra. Quieren venir, Diego, a crear industrias, tecnología, estructura en el país, hospitales, inteligencia artificial, gobierno e-government, como se dice, gobierno electrónico. Pero para eso necesitamos, obviamente, un presidente de la República serio, que entienda lo que el mundo que se está viniendo. Los jóvenes de nuestro país necesitan crecer, desarrollarse y darle a su familia un trabajo que le pueda dar dignidad a la familia. Yo estoy convencido que Santiago Peña tiene todas las condiciones, no solo porque sea el candidato de mis afectos, de mi cariño y del Partido Colorado, sino porque creo que de lejos, es el mejor preparado. Se acabó un poco, ya que estábamos hablando nomás de la campaña, cómo se da con este sistema de elección. Se acabaron por lo visto como objetivo esas grandes concentraciones de gente. Se hacen algunos actos masivos, pero llegó un momento en que la campaña se basaba mucho en eso, casi haciendo demostración de fuerza. ¿Cambió eso? Cambió, Diego, porque hoy día el medio tecnológico te resulta mucho más rápido, mucho más barato, obviamente, y estás en comunicación con miles, decenas de miles de personas, con un clic.
Entonces esas multitudinarias concurrencias, lo que sí se puede apreciar es que el crecimiento, según mi opinión, de Payo Cubas ha sido importante en los últimos 15, 20 días. Creo que ha crecido suficientemente, muy sorprendentemente, y el candidato Efraín Alegre tiene un techo que no llega a pasar. ¿Por qué cree usted? Y yo creo que por el error y por la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia de Efraín Alegre? Atacar a Horacio Cartes, atacarle al Partido Colorado, atacar a ANR Nunca Más. Creo que el pueblo paraguayo está harto y cansado de las peleas de los políticos. Últimamente él cambió un poco el discurso. Ahora cambió Mencionaba un poco. que Claro. también iba a ser un gobierno con Colorado. En vista que no crecía, en vista que la estrategia de ataque personal y partidario, tratándonos de lo peor, él tiene que entender, y el pueblo paraguayo lo sabe, que cuando más se ataca al Partido Colorado, más juntos estamos nosotros. ¿Por qué tiene la ANR que continuar siendo ejecutivo en los próximos años? Porque somos absoluta mayoría en el Paraguay, no hay otra respuesta. La democracia es el poder del pueblo. Demos poder, gracia pueblo. La mayoría del pueblo paraguayo está identificado con nuestra nacionalidad paraguaya, nuestra música, nuestra polca, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra lengua hermosa guaraní. Entonces ese es el Colorado, que nace en nuestro partido desde las cenizas de la Guerra Grande, y Bernardino Caballero tiene la misión y el legado que nos deja a los paraguayos es reconstruir la patria. Por eso es que el Partido Colorado está identificado con el humilde, con el campesino, con el obrero, y es la masa popular. El Partido Colorado es una pasión. Es muy difícil explicar, inclusive deontológicamente, en el sistema de qué filosofía o qué doctrina. El Partido Colorado es transversal. Tenemos de izquierda, de centro, de derecha, de todos los tipos de ideología. Sin embargo, la pasión que siente el Colorado, el cariño por la patria, por su familia, por nuestra religión, está identificado con el Partido Colorado. Y la corrupción, Lucho, que también llegó en forma de incluso hasta diputados narcos hemos tenido. Eso, ¿qué opinión te merece? Tremendo error y fracaso de nuestra clase política. Si este sistema sigue de esta manera, Diego, y tan costosas son las campañas, solamente los delincuentes, narcotraficantes van a poder ocupar espacios. Porque este sistema te obliga a que vos inviertas una X cantidad de miles, de cientos de dólares, cientos de miles de dólares, que o tenés que llegar a la banca para robar o tenés que ser un narcotraficante. Y entonces no puede ser. Esto podría fomentar, digamos, la participación a futuro de solamente gente con una billetera bien gruesa, digamos. Vamos a legislar y vamos a cambiar esto, Diego. Ese es mi compromiso con el pueblo. Vamos a imaginar que Diego Marini sea una persona querida, como lo es, y que quiera ser candidato a diputado por capital, por el partido, por cuestión de él, y decide candidatarse, y tiene 100 millones de guaraníes ahorrados en toda su vida. ¿Cómo va a ser candidato? Imposible. Bueno, tenemos que legislar para que Diego Marín y los que quieran, principalmente la juventud, puedan ocupar espacios. Ese ya es un proyecto. ¿Y hay otros proyectos, en tu caso, pensados, concretos, digamos? Concreto, primero el tema de la seguridad, Diego. Yo soy magistrado de la Nación, he sido secretario, fiscal, defensor de reos pobres, juez del crimen. Conozco y no entiendo cómo todos los días vemos la violencia en la calle, la falta de seguridad en nuestra... Y resulta ser que los delincuentes están en las calles y nosotros presos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque se le da la facultad al Ministerio Público de hacer la acusación, la policía arriesga su vida para apresar al bandido y resulta ser que 2, 3 horas después está en libertad otra vez. Entonces, obviamente hay que legislar cambiando solamente 2 líneas del Código Procesal Penal. Aquel delincuente que haya incurrido en hechos de violencia en más de una oportunidad no puede tener ni medida alternativa de prisión, ni prisión domiciliaria, mucho menos. Son 2 líneas. Ahora, hay que tener la fuerza,
la voluntad política. Por eso yo lo acompaño mucho a Yamil Gay, que es mi candidato en Capital, y a Yanis Ramírez, que es mi candidata a diputada en el Departamento Central, porque vamos a legislar sobre la seguridad. ¿Para qué necesitamos nosotros seguridad? Para que nuestros hijos puedan salir a la calle, ir a la universidad, ir al supermercado, a la iglesia, y sabemos que va a volver. Hoy nadie sabe qué está ocurriendo. Fíjese, todos los días tenemos hechos de delincuencia, de abusos, de violaciones de mujeres, de feminicidio. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿De dónde quitamos eso? El paraguayo no es así. Entonces yo creo que debemos volver a nuestras raíces y volver a tener miedo de Dios. Se ha perdido el miedo y el respeto a Dios. Yo soy un creyente, yo soy cristiano y creo que la fe en la patria, la fe en el pueblo paraguayo es la que hace que yo haya renunciado a mi cargo, a todos mis privilegios, buen sueldo, venir al Paraguay porque quiero traer multimillonarias inversiones del mundo árabe al Paraguay. ¿Qué le dice el día de hoy a tanta gente que dice que ya no quiere ver al Partido Colorado en el poder, que quiere ver la alternancia? ¿Cómo responde a ese tipo de personas y a ese sector de la población que hoy dice no, ya no me identifico yo con el Partido Colorado? Es una pena porque la verdadera alternancia está en el Partido Colorado. Efraín Alegre, el candidato de la Concordia, es nada más que parte del mismo gobierno que está terminando. Ellos fueron parte de este gobierno, ellos ocuparon espacios. Fíjense los 4 fiscales que nombraron ministros por Mario Abdo Benítez, cabezado por el Yucio que justamente... ¿Ya no es colorado el gobierno de Mario Abdo? ¿Perdón? ¿Ya no es colorado el gobierno de Mario Abdo? Yo creo que ha decepcionado absolutamente, si bien es cierto, no podemos generalizar, siempre es negativo. Eso hay grandes y honrosas excepciones que han cumplido la gestión, pero el presidente de la República creo que se ha equivocado y yo se lo dije personalmente, de que estaba rodeado de tiburones y que lastimosamente no hacía justicia con la doctrina, principio y hombres. ¿Te parece, Diego, que en un partido de 2.600.000 afiliados no vamos a encontrar gente que pueda ejercer el gobierno con honestidad, con patriotismo, con capacidad, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su capacidad y sobre todo el testimonio de vida? Eso es lo que tiene que ser premiado el 30 de abril, Diego. Yo creo que el pueblo paraguayo no es tonto y compararle a Efraín Alegre y compararle a Santiago Peña. Uno es la noche, discúlpenme quienes lo acompañan a Efraín, pero es la verdad, fundió su partido, 60 mandamientos de embargo, falsificó documentos. Cuando fue ministro de Obras Públicas, no lo dice Barcini, ni Horacio Cartes, ni Santi Peña, lo dice el Contralor. Hay una denuncia que estuvo cajoneada por el robo de más de 27 millones de dólares, que están en documentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se investigó? Entonces, comparen ese perfil y el perfil de quién es Santiago Peña. Santiago Peña, además de ser una excelente persona, buena gente, es una persona preparada que ha dado testimonio, entró como funcionario, el último funcionario del Banco Central, accedió al cargo máximo, miembro del Consejo, después fue ministro de Hacienda. Busquen un hecho de corrupción en la vida de Santiago Peña. Por eso yo digo que la ciudadanía debe premiar la gestión, no el discurso, la gestión, el testimonio de vida. Yo siempre digo, Diego, hoy tengo la mitad de los bienes que tenía Diego hace 30 años atrás, antes de entrar en política. Para mí eso no es motivo de vergüenza, eso es motivo de que no robé nunca un guaraní en nombre ni del partido ni de los cargos que ocupé, que fueron muchos y muy importantes. Así que estoy convencido y le advierto a Efraín Alegre y toda su capanga que están preparando, supuestamente estamos igual en las encuestas, hay algunas que dan arriba. Santiago, mentira. Acá Santiago Peña tiene más de 15 puntos adelante. Vamos a darle una paliza tremenda el 30, estoy seguro de eso. Y segundo, va a salir para Yocubas. Ahora, que no preparen estos hackers que están, ustedes habrán leído la noticia, creo que habrá sido también motivo de investigación y preocupación de parte de ustedes, de que han venido gente desde el Brasil para tratar de tergiversar los resultados. No es muy creíble eso, Lucho. Yo no creo, pero de que está la gente acá están.
Tenemos que cerrar, pero te agradecemos mucho la presencia acá y también la propuesta que compartiste con la gente que va a ir a votar el 30 de abril. Diego, yo te agradezco mucho a vos, a los directivos del canal, y quiero decirle a la gente el último mensaje, si me permitís, Diego. Acá más vale elegir el Paraguay de nuestros hijos y el Paraguay de nuestros nietos. Tenemos dos modelos. Busquemos el modelo que defiende a Dios, a la patria y la familia. Gracias, muy amable. Así escuchamos más propuestas aquí, como casi todos los días, en puntos de vista, insistimos, para que la gente al votar sepa cuál va. Caminando a la gente de la costanera, digamos, ¿eh? Ahora. Aprovechando. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles pasado, antes de la Semana Santa, nadie, ni un alma. Qué notable, es cierto. Ahora Hoy de qué vuelta, piensa. no pensaría que era por la hora, pero sin embargo ya está oscuro, pero sin embargo vemos mucha gente todavía aprovechando que nos hace frío. Ya en breve suponemos que llegará algún frente frío. Es así. Se hablaba que la semana que viene podría ser frío, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, el fresquito Martes, decíamos estos días. 14, 15 para la semana que viene. Este fin de semana 17 creo que dijimos la mínima. Hasta 18, pero después a la tarde con calor otra vez. Así mismo. Donde sí, Jacula, ¿cómo se dice? Sí. Sigue siendo el Partido Colorado en la No, ANR. ningún vientito agradable. Puede que sí. ¿Por qué? Porque hay expectativa acerca de que se pueda finalmente acceder a un crédito para el Partido Colorado. Exactamente, se venía hablando de esto. Se espera también información oficial, podríamos decir. Sí. Surgieron rumores de que un banco de plaza podría otorgar parte de la plata que estaría necesitando, que tenía menos proyectada el Partido Colorado para invertir en la campaña por las elecciones. Específicamente, algunos voceros por lo menos que estuvieron hablando, algunos dicen, yo desconozco si hay o no préstamo. Lo que sí dijeron el día de hoy es, entre hoy y mañana, más posiblemente ya por la hora mañana, se tiene que concretar y supuestamente falta una sola firma para aprobar el crédito de ese banco privado a la ANR. Pero no es suficiente, dicen algunos. Porque como recordemos, monto, decís. como monto. Porque lo que se buscaba y se quería buscar como crédito para solventar todos los gastos que conlleva el día de la previa también en diferentes departamentos para el Partido Colorado era de 37 mil millones de guaraníes. Eso hasta ahora no se obtuvo. Supuestamente este préstamo sería de cerca de 17 mil millones. Pero vamos a escuchar si te parece, Diego. Dale. Lo que decía el diputado Hugo Ramírez justamente respecto a este tema y después seguimos hablando. 20 mil millones menos de lo previsto. Es lo que tengo información que se va a conseguir. Eso nos pone en una situación en la que nunca antes estuvimos. No es suficiente. Y ese es el precio que pagamos por dar nuestra representatividad a un outsider sin historia política. El temor de los bancos y de las instituciones financieras por las sanciones internacionales que hoy tiene el presidente del partido hace que vivamos en una situación complicada. Los que vamos a tener más problemas somos los que no nos arrodillamos al patrón, porque de esa manera van a tratar de buscar que sus afines puedan llegar a los espacios de preponderancia, porque ellos no soportan la disidencia. Bueno, a ver qué pasa con esto. Incluso se había hablado, porque en un momento dado se quiso minimizar esto en el Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Después se aceptó que había una situación que estaba complicada, tuvieron que incluso delegar las firmas, pero siempre diciendo que se iban a conseguir, que había seguridad. Faltan 18 días para las elecciones y en teoría mañana anunciarían en conferencia de prensa esto. O sea que claro, no es que no pasó nada, pasó algo y fue un problema real. Claro. O está siendo un problema real. A causa siempre de las sanciones financieras que se le impusieron finalmente a Horacio Cartes. Ahí es donde se tranca todo y empiezan a mencionar, no, hay algunos bancos de plaza que no van a querer otorgarle el crédito al tener esos problemas con Estados Unidos y al tener bancos de nuestro país, también conexiones siempre y cotizando incluso o haciendo negocios en dólares. De cualquier manera también se destacó y se señaló, lo hicieron quienes administran la plata del Partido Colorado,
que tienen otros recursos, como por ejemplo lo que tienen que recibir del Tribunal Superior de Justicia Electoral. De aportes. De aportes. De la justicia. Exactamente. Eso es más o menos 8.000 millones de guaraníes, o sea, no es mucha plata. Aparte de eso, hablan de emisión de bonos. Como otra posibilidad. Como otra posibilidad, pero ya los días... De cualquier manera, los candidatos, cada uno está poniendo por su lado. Sí. Lo que el partido no tiene en este momento a lo mejor es la fuerza para hacerlo de manera institucional, con mayor presencia en muchos sentidos. Y decía Hugo Ramírez algo muy importante, que aquellos que no están cercanos al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, supuestamente no van a recibir tampoco un apoyo económico importante, buscando posicionar de alguna u otra manera que los que tengan votos y medios para ese día y para la previa sean personas afines al cartismo. Vamos a seguir hablando de esto, de política por supuesto, pero también hablamos de esto. Estamos en abril, empezamos a hablar ya del cambio de tiempo, las enfermedades respiratorias, lo que es el panorama que sabemos cuando entra esta época del año. Y atención con esto, porque hay jornada de vacunación. Mañana jueves 13 de abril, aquí en nuestro medio, en el estacionamiento específicamente del Sistema Nacional de Televisión, vamos a estar esperándote sobre la avenida Carlos Antonio López, barrio Sajonia. Siempre hay mucha gente que viene incluso de zonas un poquito más lejanas, Diego, para de paso conocer el canal, sacar alguna foto y también lo más importante, lo primordial es vacunarse. Más todavía en esta campaña de invierno, como mencionábamos, hay vacunas y habrá vacunas contra COVID-19, influenza, neumococo y antitetánica. Desde las 7:30 de la mañana jueves, aquí en el Sistema Nacional de Televisión, hasta las 2. Así es, les esperamos a todos sobre la avenida Carlos Antonio López para recibir la vacuna, recordando que además se puede recibir más de una vacuna con la combinación de otra, no hay ningún problema. ¿Cuál te toca a vos, Diego? COVID-19, influenza, las dos, adentro. Y sin temor. Neumococo no todavía. En algún momento. Espero ponerme en algún momento. Bueno. 20:49, le esperamos a todos acá. Va a haber un ambiente, por supuesto, con muchos de los compañeros también ahí. Así que vengan al canal. La gran población que vive acá cerca y, por supuesto, quienes van al Palacio de Justicia, por ejemplo, un ratito para su vacuna y listo.